no son muchos no son muchos los documentos de la Iglesia que son publicados hoy día o de acciones de la jerarquía nuestra que sean publicitados en el último tiempo. Y por lo tanto ha sido una gracia de Dios realmente que se haya dado cobertura a este documento, que es un documento difícil de leer, eh, porque es un documento con mucha reflexión, mucho análisis, en fin. Y entonces estimamos que era prudente hacer un evento como este de hoy día, de manera tal de poder analizar ese documento que naturalmente fue dado a conocer en un momento muy oportuno frente a los desafíos que tenemos como país. El documento en sí mismo tiene los siguientes temas. Habla de discernimiento informado y voto en conciencia. Habla de valoración ético-social de la propuesta constitucional, de valor de la vida humana, de la interrupción del embarazo y de la muerte digna. Habla de derechos sociales, medio ambiente, rol del Estado y subsidiariedad. Habla de plurinacionalidad y pueblos indígenas, de familia, educación de los hijos e ideología de género, y también del trato desigual a la educación particular subvencionada, y finalmente sobre la libertad religiosa. Vamos a tratar de ir tema por tema para poder ver en lo posible todo el contenido del documento. Y en primer lugar, tenemos que decir de que es un documento que llama al discernimiento informado. Y el discernimiento informado es una reflexión profunda hecha por cada uno de nosotros frente a un desafío que tenemos por delante y que se concreta, esperamos, como primera parte de un proceso, se concreta el próximo 4 de septiembre. La Iglesia, naturalmente, en su responsabilidad de orientarnos pastoralmente, nos pide que hagamos un discernimiento antes de tomar decisiones, de manera tal de que cuando las tomemos, realmente sea una decisión de cada uno de nosotros en conciencia. Discernir es querer que nuestras decisiones se ubiquen entre la voluntad de Dios y la historia humana. La historia humana nos muestra que estamos viviendo un proceso que algunos dicen que cambió de era a nuestro país. El estallido social creo que es un acontecimiento importante. Algunos los sufrimos más que otros, pero que tiene un desenvolvimiento lógico que nos hace llegar al momento en que estamos hoy día. Yo quisiera recordarles algunos hitos. Entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 empezó el llamado estallido social. Primero con el movimiento de los estudiantes secundarios. ¿Se acuerdan ustedes cuando se negaban a pagar la tarifa del metro? Hasta desembocar en los acontecimientos del 18 de octubre que nos causaron a todos, creo que a muchos, la impresión más grande de nuestras vidas. Me refiero a lo que refiere a la realidad social de nuestro país. Esa primera etapa culminó con una gran marcha que movilizó realmente a un porcentaje muy importante de la sociedad chilena. Finalmente, el 25 de octubre logramos tener un acuerdo por la paz. Los partidos políticos se pudieron poner de acuerdo y proponer un procedimiento que partía fundamentalmente por la dictación de una nueva constitución política del Estado y que buscaba un procedimiento para hacerlo. Tuvimos un plebiscito en que el 78% de los chilenos dijimos que queríamos una convención constituyente y una nueva constitución. En ese plebiscito participaron más de 7 millones de habitantes. Después vino la elección de 155 convencionales que se realizó el 15 y 16 de mayo del 2021.
La Convención Constitucional tuvo su instalación el 4 de julio del 21 y terminó su trabajo el 4 de julio del presente año. Estamos enfrentados a un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre de 2022 y veremos si la voluntad popular determina que si aprobamos la constitución que se nos propuso por parte de la Convención Constituyente o si buscamos un camino distinto que vaya seguramente por nuevos cauces, sin dejar de lado los elementos que podamos nosotros dar por satisfactorios para el desarrollo de nuestro país a futuro. Entonces, entre la voluntad de Dios y la historia humana. Esta es la historia humana que hemos vivido y que estamos viviendo en estos días con mucha incertidumbre, porque estamos convocados nosotros a dirimir cada uno de nosotros lo que va a pasar en el ámbito constitucional de Chile. La declaración de la Conferencia Episcopal nos invita entonces a eso, a que hagamos un trabajo de discernimiento, a tratar de establecer la mayor relación posible entre la voluntad de Dios y esta historia nuestra que nos convoca. Una nueva constitución nos sitúa ante nuestro futuro y ello nos obliga a discernir primero si el texto nos dota de un marco adecuado para desarrollar la fe, la solidaridad y la justicia. Si asegura el texto constitucional y encausa las demandas de la ciudadanía, y especialmente, dicen los obispos, de los más vulnerables. La declaración de la Conferencia Episcopal constata que el texto propuesto por la Convención Constitucional no tiene, desgraciadamente, una aceptación amplia y fraterna. El plebiscito del 4 de septiembre del 2022 deberá dirimir entre opciones que en este momento están fuertemente tensionadas, que dificultan la decisión ciudadana. Cada uno de nosotros ciertamente no hubiese querido enfrentarse a un momento tan amplio de incertidumbres tan profundas que ciertamente nos tienen prácticamente en trincheras conceptuales, en trincheras de ideas que no son propias de una sociedad solidaria como la que queremos construir. Sin embargo, tenemos que vivir esta experiencia, que es una experiencia histórica y que más allá de las vicisitudes momentáneas esperamos que suscita, nos dejen mejores condiciones de enfrentar el futuro que tenemos por delante y que queremos que sea muy superior y mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy día. Por ello es que se necesita un discernimiento informado, un voto en conciencia. En conciencia significa mi decisión personal. La decisión aquí no es colectiva, el resultado es colectivo, pero la decisión es la que yo tomo frente a mi conciencia y frente a aquello en lo cual yo creo y lo cual acepto y deseo. Naturalmente que en este voto en conciencia, los cristianos no podemos dejar de lado el privilegiar el bien común del país. No tan solo el bien de cada uno de nosotros, de la estabilidad emocional de cada uno de nosotros con estas realidades que se nos imponen, sino realmente un discernimiento en conciencia que privilegie el bien de todos nosotros. Los obispos, por lo tanto, a partir de estos principios fundamentales, hacen un llamado resuelto a cumplir con el deseo, el deber cívico de ir a votar. Ese es el primero de todos los compromisos. Nosotros sabemos que hay 15 millones de ciudadanos habilitados para votar. Y que ojalá votaran los 15 millones, o por lo menos la cifra que se le acerque más a eso. Nos previenen que
no proponen soluciones técnicas. Naturalmente, los obispos no proponen soluciones técnicas, sino orientaciones para iluminar desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia. Iluminar la conciencia de quienes profesamos la fe católica y estamos por establecer un orden social justo. Entonces, desde esa mirada, el documento que nos presenta la Conferencia Episcopal es un documento que tiende a eso. Primero, a concitar un trabajo con la conciencia de cada uno y, en segundo lugar, a ser solidarios con la decisión que todos tenemos que tomar. Respecto de la valoración ético-social de la propuesta constitucional, los obispos parten por sostener que no todos los contenidos propuestos para la Constitución tienen la misma densidad ética. Esto quiere decir, en buenos términos, que no todos los contenidos propuestos son consistentes con una ética, en este caso una ética cristiana, y en muchos casos más bien se guía por motivaciones de carácter estrictamente ideológicos, que no siempre son coincidentes con el campo de los valores y de los principios de la fe. Por ello mismo, entonces, es que buena parte de los contenidos de la propuesta constitucional entran en el campo de lo opinable, no en el campo de la reflexión, del discernimiento, como le llamamos nosotros, en el campo realmente de la convicción de valores que nosotros profesamos. Y ello hace que, por el hecho de ser opinables, sobre ellos se emita una pluralidad de opiniones. En el caso del sistema político y el caso de los poderes del Estado, la organización territorial y regional, dicen los obispos que son temas que son, por una parte, novedosos, sustentados especialmente por generaciones jóvenes y dotados de novedad, porque realmente proponer centrar más el poder en el territorio, en la región, es algo nuevo para nosotros. Nosotros somos un país tremendamente centralizado y por lo tanto poder incursionar en una forma distinta de ordenar el poder del Estado, el sistema político, por lo tanto, reordenarlo tomando en consideración estas realidades, la organización de los territorios, los diversos consejos regionales, comunales, provinciales que se dan en el territorio, es un enorme desafío y es un buen desafío. Pero hay otros que tienen una especial, dicen los obispos, radicalidad antropológica, porque implican aspectos que son especiales de la persona humana o porque tienen consecuencias sociales de gran impacto y complejidad. Estos casos exigen un razonamiento pausado y un discernimiento en conciencia para constatar si cada uno de ellos apunta o no a la construcción de un orden justo. La declaración aprecia las propuestas en derechos sociales. Y yo creo que es difícil que haya gente que no aprecie estas propuestas de derechos sociales. Eso fue lo que motivó el estallido, en buena parte. Eso fue lo que a todos nos hizo decir en algún momento, sí, deberíamos haber pensado en ese tipo de demandas sociales, en ese tipo de necesidades reales de los hombres y mujeres de nuestro país. Y en eso hemos coincidido durante este tiempo. La Constitución no
abarca la Constitución actual, la de 1980, no abarca adecuadamente la equidad en los derechos sociales. Y por lo tanto parece ser un tema que nosotros debiéramos considerar en esta nueva Constitución porque era una carencia. El medio ambiente tenemos que reconocer que nos sorprendió el llamado de nuestro pontífice Francisco, en forma tan profunda como él lo hizo en una de las últimas encíclicas, en que habla específicamente del medio ambiente y la necesidad imperiosa que tenemos de resguardarlo, de cuidarlo, de protegerlo, de compartirlo, pero no de destruirlo. Y por otra parte, dicen los obispos, el reconocimiento de los pueblos originarios es también una deuda que tenemos pendiente como país, pero es el reconocimiento de los pueblos originarios. Y por lo tanto, ellos están de acuerdo y yo creo que es difícil que no estemos de acuerdo en esas tres materias que ellos señalan: los derechos sociales, el medio ambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios, y por supuesto muchas otras que vamos a ver en el transcurso de esta exposición. Pero como contrapartida, los obispos, yo diría que con bastante claridad y con bastante autoridad, hacen una valoración negativa de algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, en las normas que permiten la interrupción del embarazo y dejan abierta la posibilidad de la eutanasia. Nosotros los cristianos tenemos una opción básica, fundamental, esencial en nuestras vidas, que es la opción por la vida. Y por lo tanto, todo lo que atente contra la vida del ser humano, regalo de Dios, don de Dios, naturalmente que merecen una valoración negativa de parte nuestra y un elemento fundamental para la toma de decisiones de cada uno de nosotros. Desfiguran la comprensión de la familia, como lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. La familia en el proyecto de Constitución no es el padre, la madre y los hijos, fundamentalmente, esa familia básica que nosotros reconocemos y que siempre valoramos de la mejor manera. Y también hacen una valoración negativa, dicen los obispos, cuando restringen la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos y ponen limitaciones al derecho de la educación y a la libertad religiosa. Entonces, junto con reconocer elementos positivos, se hace presente aquellos que en la base misma de la propuesta constitucional tienen una valoración ética y política distinta. El tercer elemento que los obispos nos llaman a discernir es el valor de la vida humana, la interrupción del embarazo y la muerte digna, ya más detallado. La declaración considera de especial gravedad la introducción del aborto, que el artículo 61 llama, fíjense ustedes, nunca se habla de la interrupción de la interrupción del aborto. Perdón, no se habla nunca del aborto, sino de la interrupción voluntaria del embarazo, que garantiza a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Todo eso es aborto, interrupción voluntaria del embarazo que garantiza a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, yo les llamo a que notemos el matiz, que garantiza a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. O sea, no son solo las mujeres las capaces de gestar, sino que hay además otras personas con esa capacidad. Es difícil imaginarse siquiera que eso pueda suceder. Además, la propuesta señala que el Estado garantiza este derecho libre de interferencias por parte de terceros, ya sea individuos o instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer embarazada decide interrumpir voluntariamente su embarazo,
nadie se lo puede impedir. Nadie puede tener opción de conciencia, ni individual, ni las instituciones. Yo me gustaría aquí decir claramente que el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que dijo que no iba a dar lugar al aborto en sus instalaciones y con su personal, estaría obligado por la Constitución a prestar ese servicio. Y entonces estamos hablando realmente de una cuestión de mucho peso y que decididamente promueve el embarazo. Promueve el aborto, perdón. Los obispos señalan taxativamente que un análisis previo simple demuestra que de este tipo de decisiones se excluye al padre de la decisión. O sea, aquí se pone toda la responsabilidad, todo el poder de decisión en la mujer. Y el padre no, porque no prima la pareja, sino que prima el individuo. Y en este caso específico, ya, o sea, excluye la participación del padre cuando dice acá libre de interferencias por parte de terceros, porque el tercero es el padre, por ejemplo, pero también de instituciones. Excluye, dice, la objeción de conciencia personal e institucional, lo que estábamos indicando recién. Los médicos no van a tener derecho a practicar la objeción de conciencia, ni tampoco las instituciones como las clínicas o hospitales que pudieran optar por no practicar este tipo de interrupciones voluntarias, como dice la ley, propuesta del embarazo. Esta disposición del proyecto de la Convención Constitucional es, por lo tanto, de la mayor gravedad moral. No es solamente gravedad médica o social o política o como se le quiera, sino moral, vale decir, toca a lo más profundo del ser humano. El embrión, nosotros lo sabemos, porque en la discusión sobre esta materia lo hemos escuchado y lo hemos dicho, lo hemos defendido. El embrión es un ser humano desde el momento de la gestación, al que se le deben reconocer los derechos inalienables de la persona humana. No puede ser tratado como un desecho, no puede ser tratado como un simple objeto, no puede ser tratado como una molestia que se quiere evitar. Los obispos dicen el embrión no pertenece a la mujer como si fuera un órgano más, como si fuera un objeto más. Ese ser tiene vida y tiene dignidad y tiene derechos. Los obispos hacen una comparación aquí que es muy gráfica para entender la profundidad de esta argumentación. Les impresiona muchísimo a ellos que el texto reconozca derechos a la naturaleza, y aquí viene un concepto nuevo de esta convención constitucional, y a los animales sintientes. Les impresiona que el texto reconozca entonces derecho a la naturaleza, a los animales, pero no la dignidad y los derechos de un ser en el vientre materno. Es ciertamente impactante cuando uno lo analiza desde esta perspectiva. Es, por lo tanto, dicen los obispos, una propuesta deshumanizante porque deja indefensos a los seres más frágiles. Y eso es un tremendo acto de violencia social y del género humano, si es que está de acuerdo en una constitución que pueda aprobar un procedimiento de esta naturaleza. Los animales sintientes. Por supuesto que los animales sienten ciertas acciones, en fin, pero no es sintiente como somos las personas humanas. Y aquí no se hace la diferencia, sino que simplemente se impone el concepto.
A los obispos les preocupa lo dispuesto en el artículo 68, además, sobre el concepto de muerte digna o eutanasia, que se define fundamentalmente como una opción destinada a causar la muerte y así evitar el dolor. O dicho en otras palabras, causar la muerte, pero directamente causarla, intencionadamente, para aliviar un dolor. No obstante, dicen los obispos, la muerte digna soluciona un problema, el del dolor, el de carecer incluso de deseos de vivir, el de no responder a ningún medicamento ni a ninguna ayuda externa. Pero el costo de cumplir con ese acto elimina una vida humana, una vida que ha sido dada por Dios. Y por lo tanto, es una muerte provocada por terceros que no se atiene a los principios morales que nosotros tenemos que defender. Respecto a los derechos sociales ahora, el medio ambiente, el rol del Estado y la subsidiariedad que acabamos de mencionar, los obispos la catalogan de una propuesta positiva de derechos humanos y sociales. Los derechos sociales, dice, deben ser vistos en la perspectiva de un sueño compartido de comunidad, nunca en perspectiva individualista. O sea, estas no son decisiones personales ni de pequeños grupos, sino que tienen que ser vistos como un sueño compartido de comunidad. Cuando hablamos de previsión social, cuando hablamos de derecho a la vivienda, a la educación, no lo podemos ver simplemente desde el punto de vista individual. Eso es parte de la comunidad hecha vida. Y por lo tanto nosotros tenemos que reconocer esa dimensión y en función de ello tomar decisiones. También es valorable, como lo señalaba anteriormente, la preocupación por el medio ambiente. Tenemos que reconocer, aquí cuando se nos habla de generaciones, efectivamente tenemos que reconocer que por generaciones nosotros hemos ignorado el medio ambiente. Hemos ignorado las dificultades que hoy día provocan el calentamiento global. Hemos ignorado la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la mantención de un medio ambiente sano. Y eso hoy día nos está haciendo vivir experiencias que son extremadamente dolorosas y preocupantes para el futuro, no solo de nuestro país, de la especie humana. Entonces, es muy positiva la preocupación que este proyecto de constitución abre y que creo yo que en cualquier decisión que tomemos a futuro respecto del cuerpo constitucional propiamente tal, va a tener que incorporar muchas de estas medidas. A los obispos les preocupa mucho hacer dialogar al Estado social de derecho con el principio de subsidiariedad. Este principio que ha ido tomando una connotación rara, sospechosa. Es lo mismo que pasó con el lucro en algún momento determinado, ¿cierto? Demonizamos el lucro, cuando el lucro es una actitud legítima dentro de condiciones legítimas laborales, sociales o económicas. Y entonces lo mismo ha pasado con el principio de subsidiariedad, porque se le identifica con un régimen militar, se le identifica con una dimensión, con una opción política. Y el derecho como principio, con el principio de subsidiariedad, no es eso, sino que es simplemente la cooperación del sector privado a lo que es la función pública del Estado. Entonces, esto se ha transformado en una verdadera discordia para, de alguna manera, fortalecer más al Estado frente al individuo. Y nosotros sabemos que en la historia de la humanidad, la historia de las sociedades, siempre ha habido una búsqueda de la justicia hacia uno u otro lado, en circunstancias que la justicia está en la colaboración del Estado con los productores privados.
porque en esa unión es donde está el progreso. No se debe ver el progreso de la sociedad solo desde una mirada individualista, sino desde una visión compartida. Y en ese sentido, el principio de subsidiariedad, obviamente que tiene mucho que aportar a todos los procesos que estamos viviendo. El Estado dice debe tener un rol activo en el logro del bien común, pero tiene que integrar, tiene que respetar y ayudar a que surja la ayuda colaborativa de las iniciativas privadas y que esas iniciativas privadas también persigan el bien común. Esto es el trabajo en comunidad que debemos nosotros defender y preconizar. Lo que no debe haber es exceso de Estado en desmedro del aporte privado al bien común. Estos contrapesos no están bien dados en la propuesta constitucional, porque hay, como digo, una exacerbación de lo que es la subsidiariedad en el plano constitucional. Y se la ha querido disminuir, minimizar en circunstancias que lo que debe haber es una colaboración entre ambos actores del bien común, el Estado y los privados. El exceso de Estado sabemos que alegra a muchos, pero también provoca la resistencia en grandes mayorías. Respecto a los pueblos indígenas, el proyecto de constitución señala en su artículo 1 y 5 que Chile es plurinacional, es un país plurinacional, intercultural y reconoce la existencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Estos conceptos son conceptos que nosotros venimos, la gran mayoría, conociendo recién. La interculturalidad es algo que nosotros hemos vivido o hemos tratado de vivir. La plurinacionalidad la hemos oído nombrar como algo que ocurre en otros lugares. Por cierto, dicen los obispos, el Estado debe respetar, debe promover y proteger, garantizar los derechos de estos pueblos. Y es verdad también, señalan los obispos, que arrastramos una injusticia histórica que los ha menoscabado. Este diría yo que es un argumento que nosotros tenemos que reconocer. Las guerras que se han librado contra los pueblos originarios los han dejado siempre como derrotados. Y eso ha hecho que es como normal que no tengan el acceso a los mismos bienes que tiene el resto de nosotros, que su cultura haya ido debilitándose, que su lenguaje haya ido desapareciendo, en fin, que su religiosidad no tenga la expresión entre nosotros que debe tener, pensando que en el pueblo de Dios están los pueblos originarios. Entonces, dicen los obispos que arrastramos una injusticia histórica que los ha menoscabado. Eso tenemos que reconocerlo. De haber un nuevo trato, un cambio real importante que se traduzca en una... por lo tanto, esa situación debe conducir al establecimiento de un nuevo trato. Ese es el concepto que utilizan nuestros obispos. Un nuevo trato. Un cambio real importante tiene que existir en la nueva constitución. No lo están representando nuestros jóvenes, no lo están representando los mismos pueblos originarios. Un cambio que produzca una integración verdadera del país, una integración más intensa que la que hemos experimentado en tantos años, que da muchas veces lugar a la indiferencia y a la insensibilidad. Pero se preguntan los obispos, después de hacer este análisis, se hace la siguiente pregunta. ¿Será necesario que esa integración se traduzca en reconocer naciones indígenas
con autogobierno y autodeterminación en ámbitos sensibles, y si así lo desean, incluso en la vida política, económica, social, cultural del Estado. Eso es lo que señala la propuesta constitucional en su artículo 34. Es necesario, dice al revés de la pregunta que se hacen los obispos, es necesario que esa integración se traduzca en reconocer naciones indígenas con autogobierno. Vale decir que nuestra nacionalidad la dividamos en tantas partes como pueblos originarios pueden reconocerse, pero que además tengan autodeterminación del resto de los chilenos en ámbitos sensibles. Y si así lo desean, incluso la vida política, económica, social y cultural del Estado. O sea, todo lo que tiene Chile hoy día, pero reducido a los pueblos indígenas en particular, cada uno de ellos, teniendo sus propios derechos en la vida política, en la económica, en la social y cultural. ¿Qué hace prever que teniendo todas esas posibilidades podamos tener una convivencia sana entre nosotros y los demás pueblos? ¿Qué concepto de justicia hay en una realidad en que somos 18 millones de chilenos y los pueblos indígenas son un porcentaje menor de esos 18 millones? ¿Qué pasa con los al menos 16 millones y medio de chilenos que no somos indígenas y que tenemos derechos como ellos, pero por separado? Esto podría dar pie, dicen los obispos, a la creación de otras naciones dentro de Chile, rompiendo el Estado unitario que nos ha sido característico en el desarrollo histórico de Chile. Es verdad, pues nosotros somos un país unitario, cada uno de nosotros piensa unitariamente, a veces hasta nos pasa desapercibido el excesivo centralismo. Nos ha pasado no solo a veces, nos pasa siempre. Encontramos como natural que las decisiones se tomen en Santiago y no en las regiones, que en definitiva todo el financiamiento del Estado sea decidido desde aquí hacia las regiones, y que a las regiones que les hemos dado en el último tiempo una cierta institucionalidad, esa institucionalidad sea todavía muy frágil. Que no hayamos descentralizado, sino administrativamente algunas cosas, pero todavía hasta la cultura, hasta nuestra forma de pensar es muy centralizada y por lo tanto somos un país demasiado unitario, pero hay mejores formas de descentralizar, hay mejores formas de relacionar, de regionalizar, y hay mejores formas de compartir las decisiones y los bienes que nos son comunes. Los obispos pasan después al tema de la familia, educación de los hijos e ideología de género. Nosotros sabemos que para la Iglesia la familia es un valor esencial, por lo que el Estado debe ayudarla a cumplir su responsabilidad. La Iglesia hace todo lo posible porque la familia se constituya y se constituya bien. Nosotros mismos, los laicos, ayudamos a en las pastorales prematrimoniales a formar buenas familias desde el punto de vista de los principios y valores del Evangelio. Entonces, lo que exigimos, sí, es que el Estado proteja y ayude a cumplir su responsabilidad a la familia. La propuesta de la Constitución amplía el concepto de familia, fíjense, no solo, como les decía al principio, un hombre, una mujer, sus hijos. Y habla, esta es una cita textual del artículo 10, habla de familias en sus diversas formas. O sea, las formas que se den. No existen como para decir, las conocemos todas. Familias en sus diversas formas, en sus diversas expresiones y modos de vida, sin restringir a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. O sea, en buenas cuentas nos dicen que nosotros
limitamos el concepto de familia exclusivamente a los vínculos filiativos y consanguíneos. Y así es. Porque esos son los vínculos que definen una estructura familiar. Los otros son concepciones de otro tipo, sociológicas, políticas, ideológicas, en fin, de diversa naturaleza. Pero en la esencia de una familia están naturalmente los vínculos filiativos y consanguíneos. Este es un afán inclusivo que deforma la naturaleza de la familia. Y cualquier grupo de personas podría ser considerado familia, entonces, con estos criterios. Cuesta, no sé, a mí en lo personal me cuesta mucho imaginar una familia distinta a la que conocemos, querer una familia distinta a la que conocemos, trabajar por una familia como la que hemos tenido el privilegio de recibir como regalo de Dios. Y respecto de la educación, la familia tiene responsabilidad de la educación de sus hijos como un derecho y un deber inalienable, que no puede ser totalmente delegado a otro. Un derecho y un deber inalienable, o sea que no podemos despojarnos nosotros de nuestro derecho y nuestro deber de participar responsablemente en la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, nos parece extraño que una constitución nos vaya ahora a decir que no, que la responsabilidad la va a tomar el Estado. Y los padres tendremos simplemente que apoyar, obedecer, en fin, someternos. La propuesta garantiza la libertad de enseñanza y señala que es deber del Estado respetarla. La libertad de enseñanza, o sea, primero la garantiza y después de alguna manera la deforma. La libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos se modifica en el texto constitucional. Se le reconoce primero, se le garantiza, pero después se modifica, porque ahora se habla del concepto, porque primero modifica el concepto de familia, por lo tanto la responsabilidad de los padres ya no es lo mismo. Y la misma constitución, el proyecto de constitución lo aclara a continuación, porque dice el texto, habla de la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de sus hijos. Entonces ustedes ven que aquí el concepto de familia está totalmente abierto. Padres, madres, apoderadas, apoderados, tutores legales, y cada una de estas personas o de estos nombres que se ponen aquí van a poder elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. No solamente los padres como es hasta ahora. En el artículo 40, tomando otra materia que también llama la atención de los obispos, señala que toda persona tiene derecho a recibir educación sexual integral. ¿Qué es lo que se llama educación sexual integral? La que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Por lo tanto, es preocupante que en esta materia no se mencione la responsabilidad de los padres en el tema y que todo queda al arbitrio del Estado. Entonces, el Estado no tiene moral, no tiene ética, no tiene conciencia, es un aparato, es un elemento de administración del poder. Y por lo tanto, la valoración que puede hacer respecto del derecho a recibir educación sexual integral es la que tomen los sectores que tengan poder en el Estado. Y por lo tanto, esto significa la desaparición flagrante de la responsabilidad de los padres en la formación sexual integral de sus hijos. De la misma manera, los obispos reaccionan ante la fuerte presencia de la ideología de género
que se quiere imponer como pensamiento único en la cultura y el sistema educativo, dañando la libertad de enseñanza. La ideología de género que, por ejemplo, impone el tema de la paridad en sus distintos sentidos e independientemente de las circunstancias, que lo aconsejen o no lo aconsejen. Sin embargo, muchas veces esa ideología de género y esas decisiones paritarias son manipuladas por sectores que piensan de una manera distinta y no necesariamente de acuerdo a lo que piensa la mayoría de la sociedad. Así es que estas son preocupaciones que los obispos tienen de solo leer el texto, de solo analizarlo en profundidad y desde la perspectiva del Evangelio de Cristo. Más adelante del texto se toma el tema del trato desigual a la educación particular subvencionada. La propuesta tiene un buen objetivo, que es promover una educación de calidad y que sea accesible para todos. Propone incluso crear un sistema nacional de educación compuesto por establecimientos estatales y los reconocidos por el Estado. Entonces, ahora en la discusión que se ha dado sobre este tema, cuando los de una posición preguntan ¿y por qué no se menciona a los establecimientos subvencionados? Dicen porque están en el concepto de reconocidos por el Estado. Pero más adelante se dice un sistema de educación pública. Aquí ya no estamos hablando del Sistema Nacional de Educación, solo del sistema de educación pública, vale decir, del Estado. Un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones del Estado. Responsable es el Estado de ampliarlo, fortalecerlo, financiarlo en forma preferente. Este es el problema que se suscita con la presentación que hace la Convención Constitucional, porque genera un sistema nacional, pero después toda la atención del Estado y todo eso va a estar dependiente del Estado, el sistema nacional. Pero se explicitan solo las responsabilidades que va a tener el Estado con el sistema de educación pública. Lo demás se debe inferir. Y todos sabemos que en estas materias no se puede inferir mucho. El documento de los obispos reconoce como positivo fortalecer la educación pública, quien no. Estamos viviendo en estos días dramas enormes sobre este tema. Estamos viendo que precisamente en la educación pública es donde se están cometiendo por parte de pequeños grupos los mayores atentados que se han cometido contra la educación en este país en su larga historia. Desgraciadamente es en esos sectores en donde se originan focos de violencia y de destrucción que le hacen mal a la educación pública y hacen que la confianza y la fe de los padres realmente se debilite respecto de esas instituciones. Entonces, hay que fortalecerla. Eso sin duda alguna, porque está muy debilitada. Pero no es bueno omitir a la educación subvencionada cuando se habla de las responsabilidades de financiar, de mantener, de cuidar y de fortalecer. Porque la educación subvencionada, entre otras cosas, tanto en el sistema escolar, enseñanza básica media, educación preescolar, como en educación superior, representa más del 55% de la matrícula del sistema. Más del 55%. Y ahí hay que sumar todavía lo que hace la educación particular privada, que con eso llegamos al 60, incluso poco más, 62. Por lo tanto, la educación pública, como se llama hoy día, o la educación municipal, o la educación que depende directamente del Estado, en este momento bordea aproximadamente el 38% de la matrícula total del sistema.
Entonces, no es cosa de que se deje fuera la expresión educación subvencionada, sino que se deja con eso fuera de las consideraciones y los compromisos constitucionales a un 62 por lo menos por ciento de la matrícula total del sistema educacional chileno. También se omite el derecho de los padres a crear y sostener establecimientos educacionales y proveer los recursos para ello. Esta política, que se originó por ahí por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de abrir el campo a la participación de los privados, tiene naturalmente elementos buenos y elementos no tan buenos. Hubo grupos que se apoderaron o no se apoderaron, sino que construyeron cadenas de colegios que naturalmente se guiaron más por fines económicos que por fines educacionales. Pero no es menos cierto que la educación subvencionada aportó no solo con acción educacional, sino también con infraestructura educacional. Con las leyes que se han dictado, especialmente en los últimos gobiernos, ese sector ya no está participando directamente en la propiedad de la propiedad educacional o de los establecimientos educacionales, sino que participando exclusivamente en la gestión. Pero eso puede ser un grave problema a corto plazo, por una razón muy simple, porque los establecimientos educacionales nuevos no se están verificando. No hay construcción de establecimientos educacionales nuevos en la proporción que la matrícula actual lo va a precisar con mayor dramatismo dentro de los próximos 10 años. Entonces hay un desafío para el Estado enorme de poder realmente fortalecer, no solo fortalecer la educación pública, solo en la gestión es importante, pero no es lo único. Hay que considerar en eso todo lo que es la administración del sistema y lo que es su implementación desde el punto de vista material. Entonces, también se omite el derecho de los padres a crear y sostener establecimientos educacionales. Hoy día no es posible, salvo excepciones, que los particulares, sean los padres o sean organizaciones de padres o sean privados en general, no es factible que vuelvan a construir establecimientos educacionales, salvo alguna autorización muy excepcional de parte del Estado. Ahora, estas omisiones no se aplican a los pueblos originarios, lo dicen los obispos en su documento, porque a ellos les reconoce su autonomía para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y con su cultura. Entonces estamos tratando de producir justicia para un lado y justificando la injusticia por otro o al revés. Es un sistema que realmente es muy contradictorio. Por último, los obispos se refieren al tema de la libertad religiosa. Reconocen el derecho fundamental de libertad religiosa y también la espiritualidad como elemento esencial del hombre, en el artículo 67. Reconocen, digo, el derecho fundamental de libertad religiosa y también la espiritualidad como elemento esencial del hombre. Este ejercicio debe ser desarrollado respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Pero en la Constitución, dicen los obispos, se ha reconocido el aborto. Se promueve una teoría radical del género. Y entonces, ¿dónde queda el respetar los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece? Si se están reconociendo estas limitaciones realmente a los derechos para el ejercicio de la libertad religiosa. Ha asumido una concepción cuestionable de educación sexual que no depende del derecho preferente de los padres, para abundar más en razones por las cuales se representa este criterio, y tampoco habrá objeción de conciencia. Por lo tanto, la libertad religiosa es muy difícil de que se llegue a concretar a como por lo menos la conocemos.
no reconoce la autonomía interna de las confesiones, ni sus normas, ni su autonomía para el desarrollo de proyectos de servicio. Nosotros sabemos que las comunidades religiosas son responsables de hospitales, de cárceles, de hogares de menores, en fin. Bueno, todo eso no podrá seguir siendo administrado autónomamente por las confesiones, las distintas confesiones. El reconocimiento jurídico de las confesiones además queda en manos de órganos administrativos que pueden poner en riesgo la libertad religiosa. Por supuesto, porque para decidir sobre ellas se debe tener algo más que expertise administrativa. Finalmente, los obispos de la Conferencia Episcopal hacen un llamado a la colaboración de todos en la construcción de un proyecto común. Y señalan que este proceso presumiblemente continuará después del 4 de septiembre, como nos damos cuenta de todo lo que está pasando en la discusión política y en la discusión pública sobre esta materia. Por de pronto, las dos opciones que tenemos por delante, las dos están preparadas para continuar la discusión. Una para modificarla más sustancialmente que la otra, pero ambas hablan de continuarla, lo cual habla ciertamente del juicio que hay sobre la propuesta constitucional. Y por lo tanto, los obispos en este escenario, en que tengamos que seguir discutiendo, analizando, buscando nuevos caminos para enriquecer el instrumento constitucional, nos llama a construir la amistad social, o la amistad cívica, como la consideramos mucho, formando una cultura del encuentro que esté animada por el sueño común de fraternidad. Y yo creo que esto es posible. Yo, por lo menos en lo personal, tengo mucha esperanza que demos más causa a la amistad social que lo que damos hoy día a la amistad cívica, que nos permita realmente desarrollar una cultura del encuentro entre nosotros que esté animada por un sueño de fraternidad común, por la casa común de que nos habla el Papa Francisco. La democracia siempre será el mejor camino para abordar nuestras legítimas diferencias, por supuesto que sí. Y ella privilegia el diálogo entre los ciudadanos. Entonces, es importante este llamado que hacen los obispos y nosotros tenemos el deber de escucharlos. Expresamente nos hacen un llamado a construir el bien común y la justicia y especialmente a ser artífices de la paz. Este es el llamado final y esto es lo medular del documento. Naturalmente que uno siempre puede pecar de omisiones. Pues yo he hecho todo lo posible por puntualizar las ideas más centrales y más sustantivas que los obispos nos han dado a conocer en este documento, para que nos animen a tomar, como ellos dicen, la decisión personal de cada uno de nosotros para emitir informadamente, con discernimiento, nuestro voto el próximo 4 de septiembre próximo, en el que también nos llaman a participar sin excepciones. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión. Y vamos a ver entonces, Fernando, si tenemos alguna pregunta del chat. Hay varias preguntas interesantes, pero antes de esto queríamos darte las gracias porque realmente es interesante. Si alguien no lo ha leído, obviamente abre los ojos ante muchas cosas, y para los que lo han leído creo que también le da bastante lucidez a la propuesta. Hay varias preguntas, vamos a hacer una. Hay una que dice: ¿puedo yo como cristiano votar por el apruebo? Hay interpretaciones que son discutibles. Y a la vez hay una más que dice: como cristiano debería bastar con la experiencia en la propuesta constitucional de una sola norma que atiende gravemente contra nuestra fe y valores cristianos, como es el aborto, para rechazar la propuesta constitucional. Creo que combina un poco las preguntas. ¿Podemos leer la primera de nuevo, Fernando, por favor?
es, ¿puedo yo como cristiano votar por el apruebo? Hay interpretaciones que son discutibles. Esa es la primera pregunta. Bueno, primero, los obispos nunca toman posición en esto. Ellos lo que nos piden es que tomemos posición cada uno de nosotros, que nosotros decidamos lo que vamos a hacer, pero que lo hagamos con discernimiento, que lo hagamos con una reflexión profunda y que nos hagamos responsables de lo que vamos a hacer, que seamos responsables de lo que vamos a hacer. Aquí lo que se trata es simplemente de dar elementos de reflexión. Naturalmente que muchos de ellos uno puede intuir una cierta preferencia, pero nunca lo hacen en forma expresa. Entonces yo creo que el llamado es a discernir razonadamente, con tranquilidad, serenamente, la decisión que vamos a tomar. Y aquí la contribución es simplemente a dar elementos de reflexión. Naturalmente que en una exposición de esta naturaleza, si nosotros la hacemos a no cristianos, habrá muchas diferencias con los que pensamos desde el Evangelio de Cristo. Pero estamos ante un hecho que nos compete a nosotros y a los que no son nosotros, a los que somos católicos y a los que no son, y por lo tanto también tenemos que dialogar con ellos, y con ellos también tenemos que construir comunidad. Entonces es importante el discernimiento y la convicción. Y yo creo que ese es el llamado más importante que se nos hace en esta declaración de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias, Iván. Okay. Hay otra pregunta que dice, por tu experiencia y círculos sociales, ¿cómo evalúas que la sociedad ha acogido este documento? Bueno, yo creo que en realidad ha habido poco conocimiento, como pasa desgraciadamente con todos los pronunciamientos de la Iglesia. Esto apareció cuando apareció en el Mercurio, apareció en la Tercera y en algunos comentarios, pero después nunca más hasta hoy día, yo creo, los que estamos en esta conversación. Y volvió a aparecer ahora con el drama que está viviendo la Iglesia en Nicaragua. De nuevo aparecieron los obispos opinando. Y de nuevo eso encontró eco en la prensa, pero en el intervalo poquísimo. Y por lo tanto, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros hoy día acá se debería hacer en todas las parroquias, hacer una reflexión entre los católicos que creemos que queremos construir una sociedad fraterna, que esa es nuestra meta desde el punto de vista social, construir una sociedad que sea más fraterna, más transparente, más amigable que la que vivimos hoy día, ¿verdad? Pero es porque también estamos animados por los valores del Evangelio, por los valores de Cristo. Entonces, pero tenemos que dialogar con los que no están inspirados como nosotros en esos valores de Cristo. Y tenemos que aprender a hacerlo. Pero frente al tema del sí o del no, tenemos una convocatoria personal. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer valer. Yo no me dejaría aconsejar por nadie, porque la responsabilidad aquí es de cada uno de nosotros. Naturalmente que en forma natural, los que vivimos, pensamos y aspiramos a la continuidad de nuestra vida terrenal, ¿cierto? Vamos a encontrar mucho más afinidad entre nosotros para intercambiar opiniones como lo estamos haciendo. Pero al momento de estar en la urna vamos a estar solos. Y ahí lo que piden los obispos es que la decisión que se tome en ese minuto sea producto del discernimiento y sea producto del deseo de tener esta sociedad, este hogar común, esta sociedad fraterna que la gran mayoría de nosotros quiere tener. ¿Y eso qué quiere Gracias, decir? Iván. Bueno. Tengo otra pregunta que dice, si tú sabes por casualidad si existe algún comunicado de la Iglesia que indica que cuando no hay posibilidad de que el tratamiento médico sirva al paciente, la Iglesia esté de acuerdo en interrumpir la vida. Yo no creo que esa sea una recomendación de la Iglesia. Yo creo que esas son decisiones de carácter médico y
y técnico, digamos. La Iglesia siempre va a tratar por todos los medios de evitar que se interrumpa una vida, pero no siempre lo puede lograr, porque hay procedimientos, hay técnicas que se aplican de acuerdo a la ciencia la ciencia de la salud, que tienen también una dinámica y que tienen también una, por así decir, una ética para resolver casos de esta naturaleza. Pero creo que el consentimiento propiamente tal, la Iglesia no lo puede dar porque la Iglesia opta radicalmente por la vida. Y optar radicalmente por la vida es generar condiciones para que la vida no esté, no esté intervenida, no esté puesta en riesgo por voluntades externas a la persona misma. Gracias, Iván. Otro comentario es, cualquiera que sea el resultado del 4 de septiembre, nos sentimos invitados a hacer cambios en cuanto a lo social, equidad, medio ambiente. ¿Cómo crees que podemos hacerlo como parroquia o como familia? Yo creo que como parroquia, primero, haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Y nosotros tenemos el privilegio de tener una parroquia en que tenemos bastante comunicación entre los fieles. Y en este caso nuestra jerarquía, que es nuestro párroco y que son nuestros diáconos. Nosotros hacemos un ejercicio que no es común en todas las iglesias del país, ustedes lo saben. La Iglesia Católica en muchas partes no está funcionando o está funcionando muy limitadamente. Y entonces nosotros tendríamos que, sí, tener una preocupación por esos espacios que no están viviendo la fe como la estamos viviendo nosotros o como tenemos la posibilidad de vivirla. Y por lo menos tratar de, yo creo que nuestra parroquia es una comunidad generosa, ayuda mucho a otras parroquias en donde las condiciones son más difíciles de lograr. Pero ese esfuerzo que hacemos tenemos que multiplicarlo, tenemos que aumentarlo, de manera tal de que podamos contribuir a aumentar la fraternidad. Yo creo que eso se logra cuando una comunidad como la nuestra muestra que es posible la fraternidad. Pero porque tenemos también condiciones especiales. Hay otros que no tienen esas condiciones especiales, que tienen el sueño, pero no tienen las condiciones. Y entonces ahí sí tenemos que ser más intensos en ejercer nuestros anhelos de fraternidad. Si queremos una sociedad fraterna que sea distinta a la de hoy, tenemos que ser nosotros cada día más fraternos y en los espacios que nos movemos, sea en la iglesia, sea en nuestra casa, sea en el barrio, sea en la escuela, en fin, donde estemos. Lo mismo pasa con los derechos de la naturaleza o lo que es el medio ambiente. Yo creo que nunca nadie pensó que dañaba el medio ambiente cuando barría la casa de una manera distinta a otra que a lo mejor no la daña tanto. Nunca nadie se preocupó de buscar formas simples, cotidianas, diarias, de no dañar el medio ambiente. Y hoy día sabemos que el daño que ha sufrido ya, que es casi irreparable, no solo depende de emisores grandes, sino que depende de nosotros, que somos emisores minúsculos, pero que tenemos eso pegado en nuestros hábitos. Y entonces lo mismo pasa con la fraternidad, que no sea tarde nomás para poder lograrla de mejor manera. Porque hoy día da la sensación de que es un poco tarde que recuperemos el medio ambiente y el mundo más limpio que necesitamos para vivir mejor. Gracias, Iván. Estamos sobre el tiempo, pero tú me dirás si puedes contestar más preguntas y hay una persona también levantando la mano para hablar. No sé, tú me dirás. Sí, yo por mí no tengo objeciones. Y Ya. veo que muy generosamente todos están pendientes especialmente el hermano que quiere hablar, que nos hable. Ya. Entonces, dale, ya. Le damos la palabra. Ricardo, ¿te puedes poner el micrófono? ¿Te escucha? Ahora ¿Aló? se escucha. Sí. Bueno, oye, yo agradezco, yo pedí ser invitado porque
Iván es un líder nacional y yo lo sigo mucho tiempo. Él es de Panguipulli, para que vean ustedes, del mundo rural. Es un mundo, es un profesor, nos puede dar testimonio. No habló de Panguipulli, él de lo rural, pero esa es la anécdota. Y la Sandra Papis también, que es su mujer que la acompaña y que es otro motor. Entonces, primera admiración. Y decir algo bien importante, cortito. Mira, yo cuando vi el tema, estaba ante un conflicto. Y los conflictos, de acuerdo a Fratelli Tutti, yo fui a Fratelli Tutti y recomiendo leerla, el conflicto hay que asumirlo bien, con alegría, no estamos en guerra. Entonces, lo primero, el primer llamado que quiero hacer yo cortito es llamado a la fraternidad, aunque estemos en otro lado y en otro lado. ¿Ah? Eso es importante. Y después tener cuidado con algunas interpretaciones. Por ejemplo, se ha jugado mucho con decir que el país se va a ir en día. Eso no es así. ¿Ah? Va a haber una unidad. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en la interpretación del obispo. Entonces yo quería agradecer a Iván y hacer un llamado a esta comunidad como un hecho, ojalá que todas las parroquias tengamos esta reflexión y un llamado a la fraternidad y a leer Fratelli Tutti. Yo creo que acá el amor y la unidad nos va a conducir a que el día 4 tengamos un país más unido. Y hay que ir a votar como un deber cívico y en conciencia. El Espíritu Santo, sin duda alguna que se nos ha hablado, el Espíritu Santo nos va a iluminar a nosotros como personas. Así que un abrazo muy generoso. Gracias Iván, y a Sandra y a esta comunidad que admite a un extraño acá desde fuera. Gracias. Ok, Ricardo, gracias. Gracias, Ricardo. Hay algunos otros comentarios que tú los vas a poder ver después en el chat, Iván. Sí. Como pregunta, déjame ver. Solo hay una que dice, si la propuesta de constitución puede provocar una separación de chilenos, ¿podría ser rechazada precisamente por ir en contra de una casa de todos? Bueno, eso es lo que vamos a dirimir el 4 de septiembre próximo, para que no suceda. ¿Ah? Y por eso es que el voto tiene que ser con discernimiento y con convicción. Yo creo que muchas cosas pasan y no son tan buenas cuando nosotros dejamos de creer en nuestras convicciones, en los valores, los valores fundamentales a los cuales adherimos. Cuando se debilita la creencia en esos valores, en la fuerza que tienen para guiar nuestra conducta, para guiar nuestro comportamiento social y nuestro contacto con los demás, bueno, se pierde mucho del bienestar social y de esta fraternidad de que nos hablaron los obispos en su declaración. Una sociedad fraterna se construye con ciudadanos fraternos, sin duda alguna. Así como los griegos construyeron una sociedad democrática porque ellos creían en los valores de la democracia. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Si queremos una sociedad fraterna, a lo mejor no insistamos tanto en nuestras desconfianzas, aunque ya aprendimos a ser cuidadosos y tenemos que seguirlo siendo. Pero no practiquemos tanto la desconfianza a lo mejor y busquemos más la fraternidad, lo que nos una, y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones colectivas, desde la responsabilidad individual, pero mejores decisiones colectivas. Yo Fernando, quiero agradecer la paciencia que han tenido de acompañarnos. Están todavía todos los que iniciaron esta conversación, están todos aquí, por el número que veo en la pantalla. Así que les agradezco mucho su generosidad y esta exposición y los comentarios entiendo que están siendo grabados, Mario, y que los vamos a poder poner en la página, ¿verdad? Así es, se va a subir a la página, al canal de YouTube de la parroquia, sí. Fantástico. Y también están pidiendo tu presentación, si se puede enviar por el correo. Yo creo que Mario la puede enviar también a los correos. Por supuesto. En todo caso, alguien estaba pidiendo hablar, parece, ¿sí? Sí. Óscar Alvear. Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, Óscar? Igual saludo a la Sandra. A Iván lo conozco hace muchos años. Hemos sido amigos y compañeros de ruta en muchas cosas. Solamente agradecer desde luego su intervención. Yo lamentablemente llegué muy al final, así que voy a dar un pequeño comentario sobre lo que alcancé a oír, pero más que eso, detenerme quizá en la relevancia que tiene todo el proceso constituyente que hemos vivido en este tiempo.
resaltar en el fondo que más allá de los defectos que tuvo la convención, rescatar algo que quizás ha estado como en la sombra, que es decir que en esa convención estuvo representado el Chile auténtico, el Chile real. O sea, el Chile, dijéramos, de los peatones, el Chile de los intelectuales, el Chile de los artistas, el Chile también de los científicos, el Chile también de los políticos, y con todas nuestras luces y sombras. Porque en el fondo ese es el Chile real, el que se vio en la Convención Constitucional. Y desde luego de ahí salió un proyecto que puede tener también, como toda obra humana, luces y sombras, que puede ser perfectible, pero que yo aquí recojo una carta que apareció antes de ayer, ¿no? El sábado pasado, que es de las hermanitas, las hermanas, las carmelitas descalzas, en la cual hacen un llamado, una reflexión a rescatar algunos aspectos de este texto constitucional, como es el reconocimiento de los pueblos originarios y la relevancia y la importancia que tienen no solamente en Latinoamérica, sino que en nuestra realidad chilena, la importancia que tiene. Entonces, es evidente resaltar ese proceso democrático, resaltar la posibilidad que hayan convergido a esa instancia distintas opiniones, de distintos orígenes, de distintas condiciones sociales y condiciones económicas, y el aporte más allá de los defectos que pueda tener el texto, una esperanza, una puerta de esperanza a nivelar la cancha en que realmente los chilenos tengamos la capacidad y los instrumentos de construir una sociedad más igualitaria, más horizontal, más justa y mayor y con una participación real. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en el texto, destacar la participación democrática, o sea, la iniciativa popular en materia de leyes, no solamente para generarlas, sino que también el día de mañana para modificarlas, para derogarlas, naturalmente ateniéndonos a algunos quórums que establece el mismo proyecto constitucional. Otro tanto son los proyectos, yo soy abogado, por eso quizás me detengo en estos aspectos. El otro aspecto, por ejemplo, la posibilidad de que los ciudadanos con un quórum, me recuerdo, un 25% más o menos el padrón electoral, puedan generar reformas constitucionales, e inclusive con un quórum mayor o relativamente igual, si no me equivoco, incluso cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente vía un proceso en que no interviene el poder legislativo, sino que básicamente interviene el pueblo a través de un referéndum. Y así para decir otros tantos elementos que me parecen interesantes. Entonces, resumiendo, agradecerle a Iván su excelente intervención, como siempre, por lo más querido amigo, eso no está fuera de toda discusión, darle un abrazo igual a la Sandra, un cariñoso saludo, y tener esperanza de que vamos a avanzar a un proceso y a un Chile más justo. Muchas gracias. Perdón, Iván, mira, no puedo dejar callar. El que ha hablado es sobrino de don Enrique Alvear, que está en proceso de beatificación. Así que yo pediría también oración de esta comunidad por la beatificación de don Enrique Alvear, para que nos ilumine, para que seamos fraternos. Yo creo que es bien importante. Tú no eres San Alvear, tú eres sobrino nomás, así que, pero don Enrique Alvear, por favor, deja de lado eso, referirlo. Gracias. Escrúpulo y son charreteras que en el fondo me llevan, como se lo dijo algún amigo alguna vez, a hundirme más. O sea, yo soy un peatón común y corriente, por favor. No, si el Espíritu Santo va a santificar, tú no estás santificado. Gracias. Bueno, Ricardo, me dejaste sin discurso porque yo iba a contar lo de Oscar. Tú complementas. Pero muy bien. Pero más que eso, Oscar, yo te quería decirte que naturalmente los obispos reconocen los aspectos, lo positivo, digamos, del proceso, y reconocen también lo positivo que hay en la propuesta, naturalmente. Hay muchos elementos muy positivos. Pero también se abre una posibilidad nueva, y yo creo que uno, sin hablar de opciones, porque los obispos tampoco hablan de opciones, no dicen nosotros estamos por, eso sería imprudencia. Pero todos nos damos cuenta, de solo leer la prensa, de solo ver, en fin, de que hay un espíritu bastante participado, mayoritario, pareciera ser, de seguir conversando, porque los representantes de las dos opciones lo dan por un hecho, de que vamos a seguir trabajando en la construcción de una convención que realmente cumpla con el objetivo que tenemos todos los chilenos de
de construir una sociedad que sea un poquito más fraterna, que nos ayude a superar todas esas dificultades que hemos generado en nuestro proceso histórico. Somos una sociedad todavía nueva, estamos todavía en proceso de aprendizaje y por lo tanto aquí tenemos una posibilidad de demostrar de que ese aprendizaje puede ser muy justo, muy equitativo y sobre todo nos puede dar la posibilidad de construir un hogar fraterno, un lugar fraterno. Y yo creo que eso es lo que prima en todo este análisis. Muchísimas Fernando, gracias, entonces, Iván. creo que por aquí vamos llegando al final, ¿verdad? Definitivamente, y te agradecemos muchísimo. También le damos gracias al Señor por esta exposición y por tenerlos a todos ustedes también presentes. Vamos a poner la grabación entonces en la página de la parroquia, en el YouTube, y van a poder distribuirla a sus gentes también, a lo que ustedes quieran tenerlo. Muchísimas gracias, Iván, Ok. y gracias a todos por su asistencia. Gracias a ustedes por la generosidad. Un abrazo, Iván. Buenas Ya, noches. Iván, gracias. Un abrazo para todos. Chao, Un chao. abrazo, Chao, Iván. Sandrita. Gracias. Chao, Sandrita. Gracias. Iván y Sandra, un abrazo. Ya. Qué lindos todos. Tan hermosos todos. Gusto en verte, Iván. Misael. Son lindos. Oye, chicos, Ok, yo soy gracias. la manager de Iván, la representante. Ya nos dimos cuenta. Ahí sí, ahora sí. Lucía. No solo eres la manager, sino que su admiradora favorita. Ah, sí, eso de todas maneras. Keka, felicidades. Muy bien, me encantó. Keka, cariños a Estados Unidos. Tenemos aquí asistentes internacionales. Bien. Qué bueno. Buenas noches a Chao, todos. chao. Chao, adiós, Excelente. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Jesús y María, que tengan Sandra, una linda gracias. noche.